La madrugada del pasado 4 de julio despertamos con una terrible noticia. En Texas, allá en Estados Unidos, no sé cuántos vieron, una devastadora inundación arrasó con un campamento cristiano para niñas y jovencitas de entre 6 y 17 años. Las fuertes lluvias provocaron que el río aumentara alrededor de 8 metros de altura en 45 minutos. Inmediatamente después de eso empezó a circular por internet un rumor, un chisme, de esos que casi no les gustan a los cristianos, donde decía que el gobernador de Texas, ¿sí lo vieron?, había dicho que si Dios fuera inmigrante, él lo deportaba también. Dicha información, esas palabras y el video, después salió que todo era falso. Y debemos tener mucho cuidado ahorita porque estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, donde usted va a decir, pero yo vi el video del gobernador, sí, pero no era el gobernador. Ahora la pregunta es, ¿por qué inventaron que el gobernador de Texas dijo tal cosa? ¿Cuál era el propósito? Cuando nosotros escuchamos la noticia, campamento cristiano, niñas, muerte y una fuerte inundación, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego nos dicen, es que el gobernador de Texas dijo esto sobre Dios. Y uno dice, por eso. Dios castigó a ese estado. Dios se llevó a esas niñas por lo que dijo el gobernador. Cuando la Biblia, hermanos, es clara en Ezequiel 18 y dice, todos se lo saben, por lo menos lo han escuchado, que el hijo no va a llevar los pecados de el padre, y que el padre no va a llevar los pecados del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. ¿Por qué Dios les tuvo que aclarar esto por medio de Ezequiel? Porque en el Éxodo Dios había dicho, cuando dio los 10 mandamientos, yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres, ¿se acuerdan?, sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, por ahí hay una doctrina falsa que dice que si tu papá hizo un mal, que si tu abuelo hizo un mal, o que si tu bisabuelo hizo un mal, Dios te puede estar castigando a ti por lo que hizo tu familiar. ¿Por qué? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, ese verso dice, de los que me aborrecen. Y luego dice, y hago misericordia, ¿a cuántos? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso tampoco quiere decir que si yo hago lo bueno delante de Dios, por ejemplo, como David, ¿verdad? ¿Los hijos de David hicieron lo bueno delante de Dios? No. Entonces no quiere decir que si uno hizo lo malo, te va rebotando la maldad hacia la 3ª y 4ª generación. Tampoco quiere decir que si tu padre fue el rey David, ya por eso en 1000 generaciones todos van a estar haciendo lo bueno. Lo que quiere ahí enseñarnos Dios, hermanos, es acerca de su, ¿alguien me dice? De su misericordia. Yo visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque nuestro Dios, hermanos, enseña la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que enseñaba ahí. Pero ellos decían, no, si tu bisabuelo hizo algo, y todavía hasta nuestros tiempos están enseñando eso. Entonces en Ezequiel Dios les dice, no es que si tu papá, el hijo paga, o que si el hijo, el papá paga, no. El hijo va a pagar por su propio pecado, el padre va a pagar por su propio pecado. A la luz de esa palabra en Ezequiel 18,
¿por qué tendrían que morir niñas por lo que dijo el gobernador? Supongamos que el gobernador lo hubiera dicho, ya dijimos que no lo dijo, supongamos que sí. ¿Tendría sentido a la luz de Ezequiel 18 que las niñas murieran por lo que dijo él? Pues no, no tiene sentido, hermanos. Entonces comenzaron a decir, después que se supo que era chisme, que las niñas eran hijas de puros ricos. ¿Ya oyeron eso? Es puros ricos. ¿Y eso qué? ¿Ya porque son ricos merecen que les pase eso? Luego que el campamento era católico. Y sí, yo vi que unas rescatistas ahí, unas de las que estaban ahí atendiendo a las niñas, dijeron que cuando vieron todo agarraron sus rosarios y se pusieron a rezar. ¿Y eso qué? Si Dios castigara a la gente porque son católicos, ¿cuántos quedarían aquí en México? Luego dijeron que el campamento se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Mystic, que quiere decir místico. Y dicen algo ahí, ¿verdad? A lo mejor hasta brujería hacían esas niñas. Y tratan como de buscarle algo malo. Luego dicen, no, pero ¿sabes cuál fue el río que creció y se las llevó a todas? Guadalupe. Como la Virgencita. No tiene nada que ver, hermanos. Nada de eso. Lo que quieren hacer con todas estas cosas es tratar de encontrar una explicación de por qué les pasó eso a esas niñas. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios los castigó así? Cuando los amigos de Job, ¿se acuerdan? Fueron a buscar a Job después de todo lo que le vino, murieron 10 de sus hijos. Se enfermó y perdió sus riquezas, sus ganados, sus ovejas, sus camellos, sus siervos, y se murieron todos sus hijos. Los amigos llegaron y palabras más, palabras menos le decían, Job, dinos qué hiciste. Porque mira nada más todo lo que te pasó, como lo de las niñas, ¿verdad? Creció el río y se llevó pues algo hicieron. Algo hay aquí como que hizo enojar a Dios. Y sin embargo, la Biblia en el capítulo 1 de Job, el Espíritu Santo nos dijo que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De manera que las cosas que le vinieron no fueron como un castigo por su pecado. Lamentablemente, esta sigue siendo la forma de pensar de muchos, no solo en el mundo, sino también en las congregaciones, hermanos. Aquí está el hermano Enrique, no me va a dejar mentir. El día que fuimos a ver al pastor Lupe, me vio que yo llegué enfermo y directamente me dijo que si yo no practicaba la brujería. Y yo le dije que no. Antes, ¿verdad? De Cristo le dije, pues iba allá que me barrieran y todo eso, como todos en ignorancia, pero no, ya no. Pero él insistía en que yo algo hice y después estábamos orando y él dijo que había visto un cangrejo cuando estábamos orando, que estaba ahí en medio de nosotros y que empezó a caminar para atrás. No le hallo yo la relación con el cangrejo ni que camine para atrás, ¿verdad? No tengo yo mucha sabiduría. Si alguien me explica qué es un cangrejo a la hora que están orando, pero él interpretó que era una especie de demonio que yo traía. Y cuando el pastor le decía al otro pastor, oiga, hay que usar a este hermano, mire, y Dios lo usa, y no, dijo, así no podemos. ¿Por qué? Pues porque está enfermo. Y prácticamente dentro de esa teología está endemoniado. Y si está endemoniado y practica la brujería, pues no lo podemos usar. Los discípulos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, tenían esta misma manera de pensar. ¿Se acuerdan en el estudio anterior que Juan le dijo a Jesús, vimos a uno que echaba demonios fuera en tu nombre y se lo impedimos porque no andaba con nosotros? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, no, no se lo impidan. El que no está con nosotros está por nosotros. Juan tenía una mente sectaria y decía, no. Los que son salvos van a venir aquí con nosotros
y los que anden por allá regados, pues esos no son de nosotros, y hay que impedirles que anden predicando y echando fuera demonios. Bueno, del mismo modo, en Juan capítulo 9, los discípulos ven un hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y le preguntan a Jesús: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Si no hubiera sido la ceguera de nacimiento, ellos hubieran dicho inmediatamente que él había hecho brujería, ¿no? A los 2 años o algo hizo ese chiquillo. Pero como habían nacido así, dijeron: ah, caray, entonces, como si nació así, ¿sería un pecado de sus padres? ¿O quién pecó para que este hombre estuviera ciego? Y Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El que él hubiera nacido ciego no era un castigo de Dios por su pecado ni por el pecado de sus padres, aunque tanto él como sus padres eran pecadores, como todos somos pecadores. Pero no era por eso. Ahora, cuando un ser amado muere, hermanos, nosotros le cuestionamos al Señor y le hacemos una pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Y un argumento es muchas veces: él no le hacía mal a nadie, ¿verdad? Él era bueno. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? No entiendo. O sea, no puede ser un castigo hacia él porque él no le hacía daño a nadie, o será un castigo hacia mí y por eso te lo llevaste. Y ese tipo de preguntas son incorrectas, hermanos. Preguntas a Dios como si Dios se deleitara quitándole la vida a las personas, como si la muerte hubiese sido un invento de Dios. Y alguien dice: pero la Biblia dice: yo hago morir y yo hago vivir. ¿Sí han oído eso? ¿Eh? Yo hiero y yo sano, no hay quien pueda liberar de mi mano. Eso tiene un contexto. Ahorita lo vamos a ver. Pero muchas veces, hermanos, demostramos una profunda ignorancia acerca del carácter de Dios, porque tenemos una imagen distorsionada de cómo es Dios realmente. Por eso cuando alguien muere, dicen las personas: Dios se lo quiso llevar. Y si alguien se sube ahorita a un edificio de 20 pisos por depresión, alcohol, drogas, y se avienta y se mata, yo les pregunto, hermanos, ¿Dios se lo quiso llevar? Entonces, ¿por qué damos por hecho que cuando alguien muere, Dios se lo quiso llevar? El otro día vimos una película de un escritor de libros que tenía una hija enferma de cáncer, y él se hizo ateo porque él decía: ¿cómo puede haber un Dios bueno? Porque la mamá y la hija creían en Dios, hablaban del cielo, y él medio le hacía loco enfrente de la niña, pero en realidad estaba enojado con Dios, odiaba a Dios, no creía que Dios existiera, porque decía: ¿cómo puede haber un Dios bueno que permita esto en una niña? Y esa es la razón de que hay muchos ateos, hermanos, que no entienden a Dios y llegan a la conclusión de que no hay Dios, o si lo hay, es un Dios desagradable. ¿Cómo puede él hacer esto y aquello y permitir esto y aquello? Me comentó mi hermana de una persona que muere su padre siendo un niño, y al plantearle a esa persona, al decirle lo que pasó, le dijeron: oye, ¿tu papá es el mejor papá? No, sí, es muy buen papá, el mejor papá. Ah, pues ¿qué crees? Dios andaba buscando ángeles, porque Dios necesitaba un ángel, pero necesitaba el mejor.
¿A quién crees que se llevó? Y el niño se puso a llorar, hermanos. ¿Cómo crecería este niño creyendo en su cabeza que un día Dios dijo, necesito a alguien, me voy a llevar al papá de este niño? ¿Sería un Dios agradable para ese niño? No. Dios no se lleva a las personas porque necesite ángeles. Y Dios, hermanos, no desató una inundación para que se murieran esas niñas. Tampoco Él hace que los niños se enfermen de cáncer y todas esas cosas. Pero vamos a empezar por el principio. Este tema, hermanos, lo vamos a ver en dos partes. Y yo quiero que tanto los que estén aquí como los que nos escuchen por internet escuchen las dos partes. Porque de repente va a haber cosas que puedo decir que les van a sonar raras, pero a la luz de la Escritura todo tiene un respaldo. Y es bien interesante, hermanos, lo que vamos a ver. Cuando Dios creó todas las cosas en el libro del Génesis, capítulo 1, Él mismo estaba supervisando toda su creación. Y cada que hacía algo, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y luego hacía otra cosa Dios y decía, y vio Dios que era bueno. Y todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno. ¿Por qué todo lo que Dios creó era bueno, hermanos? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Cuando vivas una situación adversa en esta vida, sea cual sea, no te debes olvidar que independientemente de lo que tú estés pasando, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Amén. Digan, Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre, hermanos. Siempre. Cuando te vaya bien, cuando te vaya mal, cuando te pase algo, todo el tiempo Dios es bueno. Todo lo malo que vemos en este mundo no estaba en el principio. Dios no creó nada de esas cosas. Búsquenme Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Me dicen con un amén, hermanos, cuando lo tengan. Otro amén por allá atrás. Amén. Fíjense bien lo que dice aquí. Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Cómo hizo todo Dios? Hermoso. ¿Por qué todo lo que Dios hizo es hermoso? Porque Dios es bueno y Dios es hermoso. Digan, Dios es hermoso, hermanos. Dios es hermoso y Dios es bueno. Vea que casi no hablamos así, casi no decimos eso, y se siente algo en nuestro espíritu cuando lo hacemos. En el principio, hermanos, ¿la gente moría? No, no moría. Les voy a decir un poquito cómo era en el principio. No había enfermedades, no había hospitales, no había dolores, no existían las funerarias, los crematorios, los velorios, las funerarias, los cajones de muertos, los cementerios. No había nada de eso. Dios no hizo eso. No había guerras, no había hambres, no había sufrimiento. Eso fue lo que Dios hizo. Si no lo hubiera hecho así, Él no hubiera dicho que es bueno. Pero Él hizo el mundo así. Él creó así todas las cosas. Ese es nuestro Dios. El que hace todo bueno, el que hace todo hermoso, porque Él mismo es bueno y hermoso. Es muy diferente, hermanos, ver a Dios como un Dios bueno que hizo todo hermoso en su tiempo,
que un Dios que parece más un francotirador que está desde arriba en el cielo viendo a quién mata hoy. Eso no es el verdadero Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y luego, ¿qué dice, hermanos? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Qué significa eso de que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones? Todas las culturas paganas hablan de algo que pasa después de la muerte. ¿Se ha notado eso? No cristianos, paganos. Los egipcios eran sepultados con la idea de que iban a vivir en otra parte y les aventaban ahí cosas para el viaje. Les echaban oro, les echaban joyas para la vida que seguía después. Les ponían comida, como dice mi esposa. Los aztecas creían también aquí en México antes de la conquista en la vida después de la muerte, antes de conocer el evangelio. Ellos decían, no, mira, cuando tú te mueres, un perro de estos, ¿cómo se llaman? Creo que es un xoloescuincle, ¿no? Te guía hacia el mundo de los muertos, y tanto creen que sigue la vida después de la muerte, que ellos enseñan que el 1 y 2 de noviembre los muertos vienen a comer. Primero los niños, después los adultos, cosas paganas que nosotros ya no creemos, pero ellos creían que seguía la vida. Los hindús, ¿en qué creen? En la reencarnación, ya sea que vuelvas como pájaro o en un animal, en una vaca o en otro ser humano en otro país o no sé, pero sigue la vida, sigue. El chiste es que el ser humano en general cree que hay algo más después. Pregunta, ¿quién les puso esa información a los seres humanos? Dios. Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Originalmente no fuimos creados para morir. Dios no nos creó para morir. Íbamos a vivir para siempre. Por eso, aunque sabemos que lo único seguro que tenemos al nacer, que es la muerte, aún así, cuando alguien muere, nos sorprendemos, nos sacudimos. Se sacude todo nuestro mundo porque no estamos preparados, porque algo dentro de nosotros nos dice que eso no está bien, que eso no es normal, que eso no debió pasar. Nosotros cuando morimos somos separados de nuestros cuerpos, eso es lo que quiere decir muerte, separación. Pero seguimos conscientes. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Allá estaba Lázaro, ¿verdad? Con Abraham, y acá estaba el rico. Oye, que regrese allá con mis hermanos. Y seguían vivos, dejaron sus cuerpos, pero seguían todavía conscientes. Y la Biblia dice, hermanos, que todos vamos a vivir eternamente, todos. Después de morir, se juzga a las personas, se van al lugar de los muertos esperando la resurrección. Cuando venga la resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Todos, justos e injustos, buenos y malos. Y después los justos a la presencia del Señor por toda la eternidad, y los otros al castigo, ¿qué? ¿Por qué es eterno? Porque vas a vivir siempre atormentado, gritando, sufriendo, separado de Dios, pero por toda la eternidad. Dios nos hizo así. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice Romanos 2, versículo 7. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el principio todo era perfecto, hermanos. No había muerte,
No había enfermedad, ya dijimos, no había cementerios, no había dolor, no había cáncer, no había nada de eso. En el final, hermanos, cuando Jesús venga, cuando Jesús reine, para los creyentes todo va a volver a ser como en el principio. Dice Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Dice Apocalipsis 21:4. ¿Cuántos están esperando ese día, hermanos? Eso es lo que nos sostiene. El anhelo de todo creyente es que llegue aquel día, hermanos. Alguien dice: no, los pastores sirven por los diezmos. No, hombre, hermanos, el dinero es basura. Estamos sirviendo al Señor por ese día y llegar a ese estado de perfección cuando Él regrese y reine. Gloria a Dios. Pero ahorita nos encontramos en la mitad de la historia. No estamos ni en el principio cuando todo era perfecto, ni en el final cuando todo es perfecto. Ahorita hay un cochinero y es un relajo por todos lados. Y nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo malo que vemos ahorita es culpa de ¿quién? ¿Alguien me dice? Del hombre. De su rebelión, de su pecado y de su desobediencia, no por causa de Dios. El que las cosas estén como están ahorita, no es porque Dios así las hizo, hermano. Es porque el hombre echó a perder todo. Génesis 2:18, búsquenmelo. 16. Génesis 2:16. Fíjense bien, hermanos, y esto está bien profundo y bien interesante. Génesis 2:16. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. No les voy a dar mucho porque es el primer libro. No creo que batallen, hermanos. Fíjense bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, aquí estamos en el tiempo de la perfección. Aquí no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay guerra, no hay hambre, no hay cementerio, nada. ¿Qué le dice Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ojo con esto, hermanos. ¿Dios quería que comiera o que no comiera? Dios no quería que comiera. Y entonces, ¿por qué lo dejó comer? Porque de repente eso choca con nuestra... Ah, caray, pues si Dios no quería, no lo hubiera dejado, ¿no? Dios nos dio la capacidad de decidir para que luego tengamos que afrontar nuestras propias consecuencias. Dios no va a decir, no voy a quitar esto para que no peque o no. No. Tú decide. Pregunta: ¿Dios le advirtió a Adán lo que le iba a pasar si comía? Sí, Dios le dijo. Otra pregunta: ¿Dios quería que el hombre que él había creado muriera? Pues si le está diciendo que no coma para que no se muera, entonces ¿por qué lo permitió? Dice otra vez alguien. Porque fue una consecuencia de su desobediencia. Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. Que Dios quiera algo y Dios permita otra cosa contraria a lo que Él quería, son dos cosas diferentes. Les pongo un ejemplo. Segunda de Pedro 3, no lo busquen, todos se lo saben. Dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿nadie se va a perder? Sí se van a perder. Muchos. Pero si Dios es soberano y Dios no quiere que nadie se pierda, entonces ¿por qué se van a perder?
Bueno, en primer lugar no podemos entender esto tan fácil, porque hay una historia que dice que había un niño con un botecito tratando de llenar una cubeta con el agua del mar. Y cuando alguien le dijo, ¿qué estás haciendo, niño? Dijo, estoy tratando de meter el mar en esta cubeta. Y le dijo, ¿estás loco? No puedes meter el mar inmenso en una cubeta. Y así tampoco nosotros podemos meter toda la mente y el entendimiento de Dios en estas cabezas que tenemos, hermanos. No se puede. Dios no quiere que nadie se pierda y puso la salvación al alcance de todos, ¿sí o no? Ahí está, como con el arca. ¿Dios quería que se ahogaran en el diluvio? Les dijo, aquí está, y el que se quiera subir se va a salvar. Nadie se quiso subir. Ahora pone a Jesús y aquí está, dice, el que creyere en él será salvo. La gente no quiere. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda, ya hizo todo para que nadie se perdiera, pero el ser humano decide que no quiere nada y se va a perder. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios no quería que el hombre desobedeciera, Dios no quería que el hombre muriera, pero él desobedeció, comió y murió. No fueron obedientes con su creador y ahora estamos pagando, ¿qué cosa? Las consecuencias. Y alguien dice, oye, pero ese fue Adán y Eva. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Tú también eres desobediente y rebelde. Y haces un montón de cosas en tu día a día, todos los días, que Dios te ha dicho que no hagas. ¿Sí o no? Entonces, si murieras tú a la primera desobedecida, no, pues el otro miércoles ya no vienen. Se me mueren todos. Entonces Adán, Dios le dio una sola instrucción y desobedeció. A nosotros nos da muchas, hermanos. Cada prédica nos da palabra y nos da palabra y nos da palabra, y nosotros duros y cabezones y no queremos y no hacemos las cosas. El pecado de Adán pasa a todos los hombres y la consecuencia del pecado de Adán pasa a todos los hombres. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado, la muerte. Si hubiera un hombre bueno en este mundo, pues no moriría. Pero todos morimos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos somos culpables. Cuando Dios introduce a su pueblo a la tierra prometida, hermanos, aquí estamos hablando ya de cuando salen de Egipto. Les dijo, miren, para que les vaya bien, tienen que hacer esto y esto y esto. Ahora, si ustedes hacen esto y esto y esto, les va a ir ¿cómo? Mal. Si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, bien, pero si hacen lo contrario, les va a ir mal. Pregunta, cuando Dios mete a su pueblo a la tierra de Canaán, ¿Dios quería que les fuera bien o que les fuera mal? Dios quería que les fuera bien. ¿Les fue bien siempre? No. ¿Por qué? Por su culpa. No es por culpa de Dios. Fueron desobedientes muchas veces y les vinieron los castigos que Dios les había dicho que les iban a venir. Dios no quería eso para ellos, pero ellos decidieron y afrontaron sus consecuencias. Es lo mismo que pasa con los padres y los hijos. Los que tenemos hijos, ¿cómo queremos que le vaya a nuestros hijos? Bien. Ahora, porque yo digo que quiero que le vaya bien, ¿ya le va a ir bien? No. Él tiene que hacer lo bueno, lo correcto. Le decimos, mira hijo, haz esto y esto y esto y esto. Pero si tú haces lo contrario, ¿cómo les va a ir? Mal. Les va a ir mal porque nosotros queremos que les vaya mal, porque luego les decimos, si sigues así te va a ir mal. No, es que tú me deseas el mal. No,
tú te vas a causar el mal, porque vives haciendo lo malo. Yo te estoy diciendo lo bueno. Lo mismo hace Dios con nosotros, hermanos. Dios no quiere que nos vaya mal, pero somos rebeldes, somos necios. Ya cuando uno es padre, o los que son abuelos, se da uno cuenta de muchas cosas y dice, ¿qué razón tenían mis papás, verdad? Con los consejos que me daban y yo no les hice caso. Y tratas de aconsejar a los jóvenes, pero así como tú no querías escuchar, los jóvenes ya tampoco te quieren oír a ti. Y van a hacer su propia voluntad y van a desechar los consejos y les va a ir mal porque van a tener que enfrentar sus propias consecuencias. Búsquenme Deuteronomio capítulo 30 a partir del verso 15. Deuteronomio 30:15, hermanos. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Ya casi estamos por terminar. Deuteronomio 30:15. Fíjense bien, hermanos. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice Dios, mira, yo ya te enseñé lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Si haces el bien, vas a tener, ¿qué cosa? Vida. Y si haces el mal, muerte. Ahí está, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, yo ya te enseñé. Lo mismo que le dijo a Adán. No comas de eso, porque si comes, te mueres. Si no comes, vives, pero si comes, te mueres. Ahí está, el bien y el mal, la vida y la muerte. Por eso en Deuteronomio, no lo busquen, 32:39, dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Por qué? Porque Él plantea los dos caminos. Si tomas por el bueno, te va a dar vida. Y si tomas por el malo, muerte. Pero Dios no quería que murieras. Tú fuiste el que escogiste ese camino. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Por qué dice yo hiero y yo sano? Porque si tomas el camino malo, te va a empezar a ir mal. Y si te va mal, dice el capítulo 30, y te arrepientes después de que Dios te hirió, después de que Dios te castigó por tu necedad, por tu desobediencia, y tú te vuelves hacia Dios, ¿qué va a hacer Dios después de herirte? Sanarte. Te va a volver a llevar otra vez por el camino correcto. Ahora vamos a ver primero la vida y el bien. Estamos ahí en el capítulo 30, versículo 16. Fíjense, esto es lo que yo quiero que hagan ustedes. Esto es lo que yo quiero que haga mi esposa. Esto es lo que yo quiero que hagan mis hijos. Fíjense bien, ¿qué dice? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas. Ahí está, yo te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dice, haz esto para que vivas y seas multiplicado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Dios, haz lo bueno y yo te voy a dar vida. Haz lo malo, vas a morir. Dice, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La bendición ya estaba, hermanos. Ahora nomás dependía que ellos fueran, ¿qué cosa? Obedientes. ¿O ustedes creen que Dios no los quiere bendecir, hermanos? Sí. Pero tienen que ser ¿cómo? Obedientes. Y la desobediencia la traemos desde chiquitos. ¿Verdad, Mateo y Yair? Y luego nos aflora más, ya más grandecitos, ¿verdad, Kikín, Edgarín? Y luego ya bien viejotes, ¿verdad? Ay, ¿qué dijeron? Ay, te va a decir nombres. No, nada, no voy a decir nada.
Un padre, hermanos, anhela para sus hijos bendición. Pero si ellos son rebeldes, si ellos son necios y hacen lo malo, ¿van a recibir bendición? No. Ahora, fíjense bien, ahora la muerte y el mal, versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, aquí está el problema, hermanos, cuando ustedes vienen al culto. Si ustedes se apartan, ¿y qué cosa? Y no oyen, y se dejaren extraviar, aquí está la apostasía, se apartaren ustedes de la verdad, descuidaren el camino por el que empezaron a caminar, y se inclinaren ante dioses ajenos y les sirvieren, yo les protesto el día de hoy, que de cierto, ¿qué cosa? Perecerán, se van a morir. Si le andan buscando, si andan haciendo cosas, se mueren. Por eso dijo Dios, yo les he puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero ¿quién escogía? El hombre. No prolongarán, dice, sus días sobre la tierra a donde van pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Fíjense bien, decía Dios en su ley que se necesitaban 2 o 3 testigos. Dice, miren, ya los traje aquí y yo los quiero bendecir. Si ustedes hacen lo que yo les digo, los voy a bendecir. Si no, les va a ir mal. Voy a poner de testigo a 2, a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Pero elige tú, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Lo que quiero que veamos, hermanos, y entendamos, es que hay una responsabilidad del hombre en muchas de las cosas malas que nos pasan, y que de esas cosas malas muchas veces culpamos o cuestionamos o dudamos de Dios, cuando Dios es bueno y Dios es hermoso y todo lo que Dios hizo es bueno y hermoso. Lo que quiero es que no veamos a Dios como el causante de todo lo malo, sino que muchas veces nosotros somos los causantes con nuestras malas decisiones. Y tenemos que enfrentar, y a veces durante el resto de nuestra vida, las consecuencias de cosas malas que hicimos en nuestra vida. Pero esto, hermanos, lo vamos a seguir viendo a profundidad, primeramente Dios. ¿Cuándo, hermanos? En el próximo estudio. El día de hoy, hasta aquí le vamos a dar.